Muy buenas noches. Ingeniero, ¿me escucha? Listo, buenas noches. ¿Puede hablar, por favor? Repita. ¿Sí? ¿Me oye bien? A ver, un poquito. Subir el volumen. A ver, hábleme, Lisa, por favor. ¿Ahora sí? Sí, sí, ¿Hola? lo escucho bien. Ahí está. Bueno, ya está compartida. Muy buenas noches a la docente Gabriela y Elizabeth. Bueno, hoy día estábamos dando por la noche, ya que tenía algunas cosas que hacer por la mañana y la clase se suspendió y para la tarde, ¿no? Bueno, estábamos desde la otra clase, estamos hablando desde la primera clase sobre los fundamentos, ¿no? Eh, de la fonoaudiología, ¿no? Como disciplina científica. Entonces, hemos hablado eh, sobre las definiciones, los niveles a nivel internacional, cómo se clasificaba. Hemos hablado sobre la fonoaudiología en Bolivia, sobre la importancia del trabajo multidisciplinario, de la fonoaudiología dentro de los centros y ya con la introducción de la comunicación humana normal vamos a concluir lo que es el primer módulo, ¿no? Entonces, como les había dicho, todo se va jalando. Hemos empezado con todas las reseñas, con todo lo que era la fonoaudiología o logopedia, ¿no? Y también hemos hablado mucho de los centros especiales, de a qué ellos deberían hacer, cuáles eran su metodología de trabajo, cómo es que van a intercambiar, ¿no? eh, tanto los educadores especiales con la especialista en fonoaudiología y con muchos especialistas, siempre y cuando en el centro se apoye de un equipo multidisciplinario, ¿no? A eso hemos hablado sobre los tipos, sobre el cuadrito que les había dicho, ya cómo deben trabajar los educadores en el apoyo, las terapias en el ámbito de educación especial, ¿no? Y hemos hablado sobre todo eso, ¿no? Hemos tocado aquí sobre la fonoaudiología de los centros de educación especial, ¿no? Hemos dicho, digamos, que se centran en los niños, jóvenes y adultos con necesidades específicas, ¿no? Que tengan, digamos, un mayor rendimiento académico, ¿no? Que haya, como ponen algunos psicopedagogos, algunos diagnósticos de retraso escolar, retraso específico, ¿no? En las dificultades de matemática y eso, ¿no? Entonces es bien importante, ¿no? ¿Y cómo se lleva la intervención de fonoaudiología dentro de los centros, ¿no? Vamos a ir hoy día explicando todo esto sobre cómo hacemos los tipos de terapia que hay dentro de los centros de educación especial. ¿Ya? Entonces hemos hablado sobre todo esto, sobre lo que era importante conocer la intervención psicoeducativa que pueden llevar a cabo con este tipo de alumnado y poder ponerlo en práctica en la vida diaria. También hemos dicho que además tenemos que conocer el desarrollo del lenguaje de los niños, es fundamental en los primeros años de vida, ¿no? Hemos dicho que la estimulación del lenguaje, dependiendo al contexto familiar, va a ser la más adecuada y también va a llevar esto a que no haya, digamos, alguna dificultad o alguna patología dentro de esto, ¿no? Hemos dicho que todos los niños son diferentes por este mismo, por los distintos ritmos de aprendizaje
hemos dicho que es bueno conocer los niveles. Vamos a hablar hoy día, entre mañana, sobre un poco sobre los niveles de los procesos de componente de adquisición oral y escrito, ¿no? Entonces, hemos visto y les sigo diciendo cómo es que poco a poco ya vamos profundizando a lo que es la fonoaudiología y la logopedia, ¿no? También esta especialidad va a ayudar, ¿no?, a que ustedes como docentes dentro o fuera del centro puedan hacer su seguimiento y pueden que este niño se incluya, ¿no?, se integre a las escuelas normales, ¿no? Entonces nosotros sí o sí apoyamos y trabajamos con las educadoras especiales en los centros, ¿no? Nosotros nos vamos a encargar de realizar la prevención, evaluación, diagnóstico e intervención sobre todo lo que es trastornos habla-audición, todo lo que es lenguaje, todo lo que tenga que ver con la comunicación. Como ya les había dicho, la comunicación es muy grande, ¿no? Y entre las patologías, en el siguiente módulo ustedes van a ir viendo sobre las alteraciones que hay, ¿no? Dentro de esto, donde hacemos la evaluación, el diagnóstico, la prevención, el tratamiento y la compensación, está, digamos, que vamos a tratar todo esto de las alteraciones de la voz. Dentro de las alteraciones de la voz, ya la semana pasada estábamos hablando que hay las disfonías, las fonías, ¿no?, de las disfemias y todo esto, ¿no? Dentro de esto vamos a seguir, digamos, vamos a hacer un seguimiento. No solamente es evaluarlo, ¿no?, sino hacer el seguimiento, cosa que la que está más frecuente en la escuela es la profe, ¿no? Nosotros solamente hacemos sesiones, ¿no?, donde la sesión puede durar de media hora, de 30 minutos a 45 minutos, ya que estos niños, digamos, repetirlo con una cosa y otra, no pueden, digamos, directamente, ¿no? No le podemos tener en fonoaudiología toda la mañana, ¿no? Entonces nosotros nos damos las metodologías diferentes que se hace, se trabaja con cuadernos, dependiendo a la patología, se empieza con las praxias, se empieza con así, ¿no? Y se trabaja juntamente con la docente, ¿no?, para que ella pueda, digamos, en algún rato del tiempo de la mañana, que ese día no tenga terapia, también con los papás, que pueda practicar un poco el cuaderno, ¿no? Lo que la tarea, el ejercicio que se les está mandando. Claro que siempre depende de la patología. Si vamos a decir una de dislalias, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver dónde están los problemas del fonema, en qué fonema es que no puede pronunciar, y eso le vamos a ir dando tareas, ¿no? Entonces también nos vamos a ver las alteraciones, ¿no? Se va a tratar de las alteraciones en los procesos de adquisición del lenguaje, ¿no? En todo lo que es el desarrollo, ¿no? Vamos a ver, digamos, dónde ha habido, digamos, un retraso, dónde está, digamos, este envase de la evaluación, ¿no? Y en el cuarto módulo se va a dar, digamos, cómo es que se realiza una evaluación, qué puntos se toma, ¿no? Y todo esto, ¿no? También vamos a hacer las alteraciones del habla y articulación, que esto más se rige a cómo está haciendo el fonema el niño y todo esto, ¿no? También vamos a tocar en los fonoaudiología, como es un campo grande en la evaluación, también se toca, digamos, trastornos de la lectura y escritura, ¿no? No nos entramos tanto, pero sí queremos saber si hay un conocimiento, ¿no? Porque como ustedes saben, se evalúa, digamos, desde chiquitos hasta adultos, ¿no? Y entonces queremos ver también en qué nivel está, porque eso nos va a ayudar al siguiente punto, que son las alteraciones del lenguaje en lo comprensivo y el expresivo y comprensivo, perdón, debido a las lesiones neurológicas, ¿no? Entonces, digamos, de acuerdo a la evaluación, digamos, nosotros tenemos un test donde podemos decir que de tal a tal, el niño ya puede, digamos, enumerar, digamos, ¿no? Describir y decir, digamos, ¿no? Algunos niños, por ejemplo, de 3, 4 años, de 3, 2 años y medio, los padres estimulan y dicen 1, 2, 3, y el niño puede repetir 1, 2, 3, 4, y eso está muy bien, ¿no?
Pero, digamos, ya en la parte de los 4 o 5 años, este niño ya un poco empieza a reconocer, a escribir y a reconocer, digamos, cuál es el número 4, cuál es el número 2. Y entonces en fonoaudiología también tratamos, digamos, esto de la lectura y escritura, ¿no? Dependiendo por eso de la patología, ¿no? Si podemos ayudar y detectar, digamos, dentro del consultorio nosotros, si hay, digamos, un problema del lenguaje para remitir, ¿no? Ya, para remitir al especialista, ¿no? Entonces, si yo veo, por ejemplo, en mi evaluación un niño con trastornos de la lectoescritura, entonces yo voy a directamente en mis recomendaciones voy a poner interconsulta, ¿no? Con la psicopedagoga para que ella ya vaya viendo este tema y vaya viendo qué metodología y qué nivel, digamos, tiene. Yo solamente planteo, ¿no? Por eso les digo que a veces, digamos, tenemos que saber de todo, tenemos que saber fisio, si es un niño entrado así, eh, ¿cómo se llama? Caéndose, que no puede caminar, entonces yo voy a poner en mis recomendaciones, digamos, una evaluación en fisio, porque voy a esto, ¿no? Para que mi terapia, para mi sesión, ¿no ve? Ustedes dirán, ah, no, pero ustedes se dedican solamente al lenguaje. No, todo es lenguaje, hasta el cuerpo es lenguaje, ¿no? Cuando ustedes vean las disfasias, van a ver que hay un diagnóstico que tiene muy relacionado con lo físico, ¿no? En las patologías. Las alteraciones del lenguaje comprensivo y expresivo, ¿no? ¿A qué se toma esto, no? Cuando hay una lesión neurológica, sea tanto en niños normales como en niños con discapacidad, con alguna dificultad neurológica, su comprensivo no va a ser acuerdo a su edad cronológica, va a bajar, ¿no? Y entonces tenemos que ver ahí si nosotras también colocamos, ¿no? En comprensivo se ve todo lo que es el académico, ¿no? Si el niño reconoce colores, figuras, ¿no? Del sistema funcional del lenguaje, ¿no? En lo expresivo vamos a abordar más todo en lo que él pueda, digamos, hablar, digamos, puede las disílabas, trisílabas, monosílabas y todo eso, ¿no? Diptongos, trabadas, ¿no? Entonces, todo esto vamos a ir evaluando cuántas palabras puede decir, ¿no? Claro que después en el módulo 4 ustedes van a ver, digamos que por patología, cuando hay una patología de base ya hay un daño neurológico, entonces va a bajar, digamos, ¿no? ¿Cómo se llama? Por patología de base, porque la base es una lesión neurológica, tenemos que descontar también la prematuridad, digamos, de un niño, también los meses hay que descontar como para decir que hay una patología o es un retraso también por esto, ¿no? Entonces vamos a ver las alteraciones de la fluidez y el habla. Esto, si ustedes ven más arriba, cuando dice alteraciones del habla y articulación y fluidez del habla, casi son similares, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, muchos fonoaudiólogos que colocan trastornos de la fluidez, ¿ah? Que viene siendo en los libros, en otras, tiene una displasia, ¿no? Entonces, se va viendo eso, ¿no? Se va viendo, digamos, si es un niño con TDAH, tiene una taquipnea, tiene algo, digamos, que solamente está interrumpiendo, digamos, su fluidez de habla, ¿no? Entonces, por ejemplo, un TDAH puede tener una taquipnea, que es una taquipnea, es un niño que no respeta las comas ni los puntos, ¿no? Que habla y empieza a agitarse, porque no hay pausa, no hace como yo les estoy hablando, un rato trago saliva, hago mi pausa y sigo hablando con ustedes, pero sin cortar, digamos, ¿no? Entonces el niño a veces habla y eso hace que haya una alteración de la fluidez del habla, ¿no? Y entonces va a haber una dificultad, ¿no? Dentro de su aprendizaje, porque igual, muchos de los niños como hablan, escriben, ¿no? Y entonces si hay esto y produce una dislexia, una discalculia, y entonces esto hace que haya un problema de retraso escolar, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver, nos vamos a encargar de ver esto, ¿no? Las alteraciones, ¿no?
También vamos a ver dentro del centro qué es las alteraciones de la respiración y de los procesos de dilución en fase oral, ¿no? Entonces vamos a ver todo esto de las diarreas, ¿no? La mala respiración, como las taquipemias, como las dispemias, como todo esto que les vamos a ir explicando poco a poco, patología por patología. Entonces vamos a ver, digamos, ¿no? Si tiene esto para nosotros hacer la rehabilitación, hacer la intervención junto con la profe, ¿no? Junto con la docente para que ella, digamos, y la familia hagamos y este niño pueda salir. Ahora, cuando haya una discapacidad, una patología de base, un poco esto va a ir en proceso, porque no es como algunas veces hay las, no digo todas, pero hay cajas, digamos, que te dan por orden, te dan 10 sesiones, entonces tienes que ir y volver a hacer algunos centros, digamos, y sobre todo los centros de educación especial, el seguimiento es hasta que el niño salga, ¿no? O bueno, pueda adquirir, digamos, algún desarrollo o podamos compensar algo de uno de lo otro, ¿no? Por ejemplo, un niño con discapacidad intelectual leve va a poder hasta sumar y restar, entonces, y va a poder decir muchas repeticiones de palabra, ¿no? En cambio, en la discapacidad moderada, en el área del lenguaje, tenemos que ir repitiendo y recordando, porque sabemos que hay un daño neurológico, sabemos que a estos niños se les olvida, que que si no estamos frecuentemente con la palabra, repitiendo, estos niños se le olvida hasta la palabra, ¿no? A veces pueden saber el uso, pero digamos, no ir directamente, quiero mi taza roja y eso, ¿no? Entonces se va repitiendo y se hace la metodología con ellos y se trabaja con la profe igual para decir, digamos, que vamos a ir aumentando poquito a poco eh, aunque sea una palabra a la semana que vaya aumentando, para nosotros es un gran logro, ¿no? Y entonces eso vamos a ir trabajando, ¿no? Ahora vamos a ir a los tipos de tratamiento dentro de la educación especial, dependiendo del tipo de patología, la edad del niño que se realizan las terapias de prevención, tratamiento y compensación, ¿no? Como les decía, ¿no? Se hace la evaluación, cuando un especialista, ¿no? Una fonoaudióloga, logopeda, está, hacemos la evaluación. Esta misma se realizan a los pacientes que van a ingresar al centro educativo. Está la primera evaluación. Voy a decirles y se recomienda que cada niño que tenga terapia, que se haga la evaluación, tiene que hacer la fonoaudióloga o la logopeda la evaluación dentro de 6 meses, ¿no? ¿Cómo está? Si el niño ha evolucionado, ¿no? Si el niño ha podido, digamos, de sus niveles que estaba, poder hacer, entonces bajamos a la reevaluación. Entonces la reevaluación se hace semestralmente, ¿no? A veces hacen algunas trimestralmente, hacen, dependiendo, como les digo, del tipo de patologías, a veces al mes lo hacen, ¿no? Otra vez la evaluación de cómo ha llegado y cómo está ahora y qué nos falta para seguir el tratamiento, ¿no? Porque puede ser que ha entrado con un refractismo, con una dislalia que no puede pronunciar el aire al principio y entonces ya ha logrado muchas palabras con la aire, pero tal vez nos estábamos fallando en la aire final, que solamente es ar, ¿no? Interior, digamos, ¿no? Entonces, no está pudiendo pronunciar el cito y entonces eso nos falta y vamos a ir replanificando la metodología para que el niño ya logre eso y ya. Entonces, cuando es patología más de base, cuando hay discapacidades, cuando el niño es con PCI, con todo esto, y síndromes de Down, ¿no? Entonces la evaluación se recomienda hacerla cada 6 meses, ¿no? Entonces, sí o sí, los niños de reevaluación se van a realizar, ¿no? Siempre y cuando haya terapia, ¿no? Porque algunos papás, como está en la ley de Divina Silani, ¿no? Que los niños tienen que tener sí o sí su evaluación actualizada, entonces vienen y dicen, no, mi hijo está bien, o está algo, entonces quiero en el centro que me lo evalúen para yo ir y seguir, digamos, ¿no? Pero si es que el niño lo traen así,
a los 6 al año, digamos que a veces, o 2 años, algunos papás que los vuelven a traer, este niño ya ha hecho involución cuando hubiésemos trabajado algo, hubiésemos hecho algo en su lenguaje, ¿no? También dentro del consultorio y dentro del centro se hace, digamos, la orientación y control. Estos controles se dan, digamos, a, eh, se dan a los familiares, ¿no? Padres, tutores, ¿no? Que residen, digamos, residen en otras provincias, ¿no? Porque a veces vienen de provincias, están en el centro matriculados, todo esto es soledad de apoyo, o son niños de que los profesores hacen en casa, y entonces nosotros le podemos hacer la evaluación, ¿no? Ahora con esto de la pandemia se ha visto un poquito más, se ha ido desarrollando más y ya se ha optado por dar terapias virtualmente, ¿no? Como ahorita estamos haciendo las clases virtuales, ¿no? Entonces con los niños también. Pero entre lo virtual también no es a cualquiera de los niños, ¿no? Siempre que tenga el diagnóstico o más leve, más se puede hacer, digamos, ¿no? Como practicar la R, yo en la pantalla, ¿no? Y le hablo y vamos a hacer esto, ¿no? Entonces también el exceso de estar en la pantalla, entonces ya se hace menos también, ¿no? Ya es 30 minutos, ya no se puede hacer los 45 minutos que se hacen en la terapia, en la sesión, porque este niño también se aburre, ¿no? Son niños, ¿no? Y podemos ver esto, ¿no? De las virtuales y todo eso. Entonces, estas orientaciones se hacen, ¿no? Se les da el cuaderno, se les da la metodología que vamos a ir trabajando, se les enseña a los papás, ¿no? Se les dice cómo tienen que hacer ellos diariamente, cómo van a hacer, cómo van a lograr, digamos, el ejercicio, por ejemplo, el control del babeo, cómo vamos a trabajar, cuántas veces tenemos que hacerle, para los más chiquitos, ¿no? Cómo va a ser el agarre de la bombilla, cómo vamos a agarrar el agarre de la cucharita, todo eso a los peces, por ejemplo, ¿no? Y eso se hace una orientación y control, ¿no? Entonces, ese día, por ejemplo, se cita al paciente, ¿no? Siempre de la mano estamos con la eh, educadora, ¿no? ¿Por qué? Porque ella es la que sí o sí nos va a facilitar todo esto y ella también va a estar en la terapia, va a estar en la orientación, ¿no? Para que ella también nos ayude y haga su seguimiento también, ¿no? Eso. También tenemos el programa a distancia, ¿no? La orientación puede ser mensual, ¿no? Los programas a distancia se dan a pacientes que tienen un diagnóstico de evolución más grave, más profunda, y también estos pacientes son del interior, ¿ya? Que vienen a terapia cada 3 meses, trimestral, ¿no? Sabemos que algunas patologías que son graves, profundas, su evolución no es como moderada o leve, digamos, ¿no? Que va a ser un poquito más. Entonces, como sabemos que la evolución va a ser entonces sí o sí hacemos la orientación también en los programas a distancia, cosa que la madre sepa, digamos, sí o sí, sepa dónde, digamos, se va a intervenir, se va a hacer cómo se va a hacer la rehabilitación, ¿no? Y dentro de 3 meses, ya. La mamá nos va a mandar el cuaderno una semana antes, ¿no? Eso junto con la educadora vamos a coordinar, ¿no? Si está fuera si es de interior, por flota, por algo, para que nosotros ya vayamos haciendo, escribiendo, digamos, todo lo que vamos a seguir haciendo, ¿no? O ese día recomendamos a la madre que se quede por lo menos 1 hora, 2 horas, hasta que la eh, educadora y la fonoaudióloga trabajen y podamos mandar, digamos, algunos puntos de recomendación o vemos, dependiendo del avance del menor, digamos, ¿no? Porque si fuera un pez chiquitito, vamos a hablar de peces en esto, en un pez chiquito, digamos, nosotros le vamos a enseñar lo que es
estimulación de nutrición, de cómo debe comer el niño, ¿no? Cómo debe agarrar la mamadera, hasta cuándo, si debe ser silicona, si no, si cuánta va a ser la masticación, la carga de la cucharita al bebé, ¿no? Entonces, entre 3 meses vamos a ver el proceso, ¿no? Del niño, ¿no ve? Entonces, ustedes saben que la lengüita es, que depende del PC, va a tener espasmos y entonces su plasticidad no nos va a dejar que él haga, digamos, algunos agarres. Entonces nosotros vamos a ir, pero la mamá va a ir haciendo esto. Entonces en el programa a distancia, cuando ella vuelva, vamos a ver si hay una mejora, vamos a seguir repitiendo porque esto es un proceso larguito, ¿no? ¿Qué hacemos en las terapias grupales e individuales, no? Como ya les había dicho, tenemos que depender mucho de eh, del diagnóstico, ¿no? Entonces, en las terapias individuales, yo voy a ver a los moderaditos, también voy a ver su conducta, ¿no? Si es anárquica, si no se adapta, digamos, ¿no? A algunos niños, digamos, en la primera evaluación pueden mostrar bien, pero después tienen sus crisis, ¿no? Y esas crisis hay que ir, digamos, ¿no? A veces, digamos, son niños que están con sobreprotección, ¿no? No vamos a decir mimados, pero bueno, con sobreprotección un poquito más exagerada, y estos niños hacen que tengan una conducta anárquica, que se boten, que hagan berrinches, ¿no? Y es hasta conocer a la terapeuta, hasta conocer a la educadora, todo esto, que vamos a ir viendo, ¿no? Al individual, ¿no? Ahora, algunos niños sí o sí necesitan, digamos, que esté para él los 30, 45 minutos y que sí o sí hagamos el trabajo, ¿no? Por eso es bueno siempre casi empezar con individual, pero cuando el diagnóstico es algo muy leve, normal, bajo, entonces sí puedo hacer un grupo, ¿no? Porque esto estimula también a los niños, ¿no? Cada uno tiene su objetivo, ¿no? La terapia grupal hace que el niño se relacione, ¿no? Hace que el niño hable, digamos, escuche al otro y vea que también él no tiene, ¿no? Que todos tenemos alguna deficiencia y todos podemos ir haciendo esto. Entonces el niño en el grupal, por ejemplo, aprovechamos y vimos, Felipe, repetime a ver la R, y el otro le decimos, repetime esta palabra, repetimos entre ellos, a ver, todos repitan la palabra, ¿no? Se hace una dinámica, ¿no? Donde ellos mismos se sientan bien, ¿no? Para que esto mismo, cuando ellos vayan a la escuela, se sientan bien, digamos, de no bajar su autoestima y no hacerse. Entonces, las terapias grupales y las terapias individuales tienen su objetivo, ¿no? Y siempre, ¿no? En los grupales no podemos poner, digamos, ¿no? A niños grandes con chiquitos y con otros diagnósticos, con otras patologías. ¿Por qué? Porque recordemos que una discapacidad intelectual, si le metemos con otro, algunos niños tienden hasta por jugar a imitar, ¿no? Y cuando imitan lo malo, de ver, digamos, cuánto vamos a ponerles a los niños, ¿no? Por ejemplo, las terapias grupales no pueden ser más de 3 niños, ¿no? Puede ser 3 niños a lo máximo, pero a lo máximo que tengan la dificultad muy, pero muy, muy leve, ¿no? Pero las grupales casi son de 2 también, ¿no? Y para 45 minutos, imagínate cuánto le voy a dar a otro niño, cuánto le tengo que dar al otro niño, ¿no? Y también es un trabajo un poco cargado porque ahí mismo tengo que salir con un resultado al papá, tengo que decirle, mira, de estos 40 minutos he sacado 5 minutos para darle la tarea a los niños, ¿no? Porque la tarea a veces no es grande, pero sí es específica, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a seguir la R, ¿no? Entonces, a los dos que están con el mismo diagnóstico en el grupal, les voy a decir, ir a practicar
a la R inversa, ¿no? La ar, er, ir, or, ur, ar, er, ir, or, ur. Y en los dos voy a poder poner, ¿no? Es tan chiquita la tarea, pero es grande para ellos porque solamente practicar, poner la posición de la R, ¿no? Porque a veces nosotros también colocamos, ¿no? Para que el papá no se olvide, poner la lengua así para que, y después de producirla, la R, ¿no ve? Para hacer el movimiento articulatorio. Ya cuando me voy, digamos, afuera, saco al niño, hago lo mismo que les he enseñado a los niños, a los papás, ¿no? Les digo, bueno, hoy vamos a practicar, hemos iniciado la R se pronuncia así, abran su cuaderno los dos y les vamos a ir explicando, ¿no? Y entonces las terapias grupales y las individuales son muy importantes también, ¿no? Siempre dependiendo, y les voy a repetir, dependiendo de la. Y eso, ¿no? También tenemos las presenciales con los padres. Esto se hacen a los más chiquitos, ¿no? Porque a veces chiquitito es pues un bebé, ¿no? Y son algunos que nos, y es ayuda, los padres ayudan, ¿no? La terapia presencial van a ver lo que yo voy a realizar con su hijo, me van a observar lo que yo estoy trabajando con su hijo para hacer la repetición, ¿no? Y entonces, como les digo, el diagnóstico para las terapias presenciales con los padres es de moderado, grave o profundo, ¿no? Porque ellos, digamos, les voy a decir, no, así no, en esta postura no me lo van a hacer comer, es en esta postura les enseño, a veces yo con muñeco y ellos con el papá, ¿no? Para que ellos, digamos, hagan ya el trabajo ahí, ¿no? Y la terapia en casa, ¿no? También los fonoaudiólogos hacemos esto, ¿no? Vamos a las casas, dependiendo del diagnóstico tiene que ser muy severo, la profe nos dice, la docente de educación del centro nos dice, bueno, muchos de ustedes trabajan en casa, ¿no? Con niños con discapacidad, ¿no? Y entonces, eh, todo el trabajo tampoco, ¿no? Entonces, hay en algunos que no pueden venir, digamos, y por más porque están postrados en una cama, ¿no? Y porque, por ejemplo, puede ser, vamos a imaginar que sea un niño de cristal, que realmente sus huesecitos, todo esto, no se muevan, digamos, no tenga que moverse, pero sí necesitamos una evaluación y una intervención fonoaudiológica o logopédica, ¿no? Entonces, coordinamos con la, mm, con la profe la fecha y el día que vamos a ir, que yo le voy a acompañar para hacerle la evaluación, para ver, digamos, cómo vamos a trabajar con él, ¿no? Y podemos hacer un seguimiento, digamos, una vez por mes, ¿no? Siempre eso con coordinación con dirección, con todo eso para el permiso y todo, y para suspender también a los otros niños, porque este día me voy a dedicar a ir a la casa de este niño, puede ser muy lejitos, entonces ir y hacerle la intervención, ¿no? Y en la terapia siempre debo enseñar a la docente porque ella también va a hacer ese manejo, porque hay cosas, digamos, que si el niño ese rato él está dando clases y empieza a tener reflujos, ¿no? Esos reflujos, ella tiene que saber, digamos, cómo ese rato operar, cómo ese rato hacer, porque si no sabe, digamos, y estamos manejando y ella está haciendo eso, ahí mismo se provoca algo y ya, pues no, el niño se va, así. Y entonces nosotros también tenemos que enseñarle, digamos, ¿no? Cuando el niño va a necesitar un poquito más de agüita, porque ella va a estar haciendo, va a estar haciendo su enseñanza, entonces a los papás, a todos esos se enseña y entonces es un una retroalimentación que podemos, digamos, que es, por eso es bueno que tanto la docente como el especialista y sobre todo la docente sepa del diagnóstico que tiene su niño y sepa, digamos, de las intervenciones que podemos que puede ir trabajando. A veces no solamente es con yo les estoy mostrando un panorama muy bonito, ¿no? Donde hay esta relación y a veces por ustedes están con especialistas de algún centro y en ese centro la especialista no puede ir, pero bueno,
nosotros hacemos lo posible, digamos, ¿no? Los docentes hacen lo posible para que esta persona pueda ir, aunque sea en ambulancia, algo, para que ella también. Es muy importante el trabajo de, de, de la educadora en casa, es más trabajo que aunque ustedes no piensan que estar dentro de un centro, ¿no? Porque cuando va a casa, ve ahí realmente todo lo que el niño está viviendo, ¿no? Ve cómo es día a día pasando su patología, ¿no? Entonces, como un rato digo, ah, se ha hecho, esto ha pasado, ¿no? Un rato voy a parar la clase hasta que la mamá lo cambie, todo eso, entonces tengo que esperar, tengo que volver a tomar, entonces ¿no? Entonces, en la rama de fonoaudiología, nosotros hacemos, ¿no? Terapias también en casa, ¿no? Se hace, digamos, y siempre dependiendo de la patología, ¿ya? Y bueno, en esta presentación, en resumen, estos niños presentan un desfase de comprensión, expresión verbal, desfase que aumenta con la edad, ¿no? O sea, eh, la discapacidad, si nosotros no manejamos bien, digamos, y muchas de las patologías de base, por ejemplo, un síndrome de Down que no sea bien estimulado, va a tener este desfase, que es este desfase en involución, ¿no? Y que puede ir aumentando por la edad, ¿no? Por ejemplo, hay muchos síndromes de Down que muy chiquitos, y hay muchas personas que lo saben, muy chiquitos hablan, dicen palabritas, ¿no? Ahí con la voz gruesa, con todo eso, pero llega una etapa, una edad entre los 10, de 9 años, 8 años, para arriba, donde ellos tienen un mutismo selectivo, como les estaba explicando en otra clase, esto es un poquito más psicológico, pero entran en su yo, digamos, ¿no? Porque ya están un poquito más haciendo razonamientos, digamos, ¿no? Ya están viendo el contexto social. Entonces, muchos de ellos se retraen y empiezan, digamos, a esto. Entonces, a veces la edad juega para mal también, ¿no? Porque ya están, digamos, son niños, son jóvenes, o sea, sí o sí, tienen, ¿no? Tienen su cambio hormonal, tienen sus cosas, ¿no? Como un niño cualquiera, ¿no? Y entonces es esto, ¿no? En discapacidad intelectual, si no lo tratamos de leve, puede llegar hasta grave, ¿no? Hasta no saber ni nada, ni reconocer a una persona, ¿no? Entonces, es bueno que estos niños siempre tengan, digamos, al lado, no separen las terapias, ¿no? No los volvamos, digamos, por eso les dice a los papás, saben que tienen una discapacidad, saben que ya está, ¿no ve? Pero tenemos que sí o sí empezar, digamos, a actuar, ¿no? A compensar, digamos, ¿no? Entonces, a los moderados, por ejemplo, como les estaba diciendo hace rato, si nosotros no le damos y no le hacemos repetir las palabras, no está en la funcionalidad ustedes han visto muchos chicos de discapacidades, están trabajando, están siendo funcionales, están siendo algún algo, digamos, en la sociedad. Entonces, esto hace que ellos no empiecen a tener una involución, ¿no? Por ello, un diagnóstico adecuado en colaboración de todos los profesionales, ¿no? Se puede realizar y se puede hacer, digamos, la intervención más temprana posible, digamos. Eh, la tecnología es muy buena, es realmente buena, podemos hacer muchas cosas con la tecnología, pero también pensamos que la tecnología, digamos, puede solucionar algunas cosas y no es así, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a veces, digamos, si le damos un tablet con una multimedia, las multimedia son muy buenas, pero dependiendo de nosotros cómo va a ser el manejo, entonces algunos papás sí que aprendan de ahí, pero puede estar erróneo, ¿no? Como yo les decía, el método Doman. El método Doman es muy buenísimo para ciertas patologías, pero digamos, para una dislalia a mí no me va a servir, digamos, porque el método Doman va a trabajar la palabra entera, ¿no? Para un PC me sirve, ¿no? Para un PC que esté grave,
pero que el coeficiente esté intacto, el lenguaje no, digamos verbal, pero el coeficiente sí, pero al niño le puedo enseñar con ese método a hablar porque es la palabra entera, ¿no? Puede memorizarse la palabra entera, ¿no? Y entonces cuando le diga si puede escribir algo, escribe y lee con la metodología, ¿no? La tecnología me espera, ¿no? Pero, por ejemplo, este mismo método, si yo pongo a un niño con disfalias fonéticas, no, ¿por qué? Porque es la palabra. Y yo lo que voy a tratar, rehabilitar, es la letra, es el fonema, en realidad, que no está pudiendo articular, pronunciar, ¿no? Entonces, debemos, digamos, esto, ver. Es bueno el apoyo, perdón, es bueno el apoyo multidisciplinario, es bueno, digamos, nosotros ya sabemos, ustedes, por ejemplo, van a salir de aquí del diplomado, van a salir con un amplio conocimiento de fonoaudiología y logopedia, ¿no? De algunas patologías o de las patologías que realmente relacionan, digamos, ¿no? Entonces ustedes ya van a saber, ¿no? Pero por ejemplo, como les decía, yo puedo colocar mi presión de alguna patología de gas, como de TEA, ¿no? Pero no lo puedo decir y entonces me tengo que apoyar. Todos nos tenemos que apoyar a este multidisciplinario y nos podemos apoyar en esto, ¿no? Un poquito el internet ha bajado, está un poquito lento, ¿ya? Por eso es que hay estos cortecitos. Bueno, y hacemos esto, ¿no? Entre más temprana nosotros podamos, digamos, intervenir con el niño, ver, digamos, esto más rápido puede salir una disflalia, un retraso del lenguaje, ¿no? Una disfluencia, ¿no? Entonces puede salir, digamos, hasta una disfasia, ¿no? Hasta, no digamos que por patología específica se va a quedar como secuela y se va a quedar. Algunos sí, realmente sí, ¿no? Pero ya vienen teniendo, digamos, otra patología que sea una discapacidad intelectual, porque una discapacidad intelectual puede tener una discapacidad mixta que sea específico en el lenguaje, ¿no? Hay niños, por ejemplo, con discapacidad intelectual que no tienen, digamos, esta disfasia, que es específico, pero no la tienen porque sí o sí su lenguaje puede estar relativamente bien en el área expresivo, no comprensivo, ojo, ¿no? Y entonces no hay lenguaje específico, ¿no? Entonces tenemos que ver eso, ¿no? Y en otros, por ejemplo, solamente puede ser un retraso dependiendo de la gravedad, ¿no? Y de la edad, ¿no? Porque sí o sí ustedes vamos a ir viendo, o van a ir viendo adelante de qué edad, ¿no? Ya les había dicho de 0 a 5 años, si dice retraso, las dislalias pueden aparecer en todo, ¿no? Pero pasando ya una cierta edad, se puede puede ser orgánica o solamente funcional, evolutiva, ¿no? Hasta del contexto, ¿cómo se llama? Hasta del contexto donde viven, ¿no? Entonces hay dislalias ambientales también, ¿no? Y esas dislalias ambientales realmente no es como algo, una de estas, sino es algo que está, digamos, en Santa Cruz, el Pueblo, ¿no ve? Todo esto. Entonces, si alguien va de aquí, de La Paz, y dice no, y si digamos, un estudiante o algo, ustedes dicen, no, este tiene dislalias, digamos, ¿no? El cubano, por ejemplo, que siempre la L lo cambia, lo distorsiona por la L, ¿no ve? Entonces no dicen puerco, dicen puelco, ¿no? Y entonces, pero es algo de hábitat, ¿no? Algo del contexto social que ellos tienen. Ahí no podemos decir que es un ¿no? Yo en la universidad me hice castigar, tuve que hacer una, como un proyecto para explicar a mis demás compañeros extranjeros que la, ¿cómo se llama? Que había
y que es raro encontrar esto esto yo le decía, del lenguaje ambiental, ¿no? Del habla en sí, de la pronunciación, ¿no? Pues yo decía, y se me ocurrió decirle al profe, a mi docente, decirle, sí, los cubanos tienen su disflalia, ¿no? Cuando no lo era, ¿no? Y bueno, si usted está de este señorito, se haga una investigación, entonces todo un mes iba de investigación, ahí va lo mismo que es ambiental, ¿no? Entonces podemos tener esto, ¿no? Entonces tenemos que saber el contexto. Por ejemplo, muchos niños sufren algunos de cambios de países que los traen de Argentina, del Brasil, que estaban aprendiendo portugués, que todo era portugués, ahora hacer el español, ¿no? Y irse a la lectoescritura van a tener esta dificultad también, ¿no ve? Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, ciertas palabras, ciertas no se las pronuncia mucho allá. Y entonces aquí sí, tal vez, ¿no? Y en el contexto de qué región de Bolivia esté, peor todavía, ¿no ve? Y entonces esto tenemos que ir arreglando, ¿no? Entonces sí o sí, mientras más tempranito se haga la evaluación, todo esto con los niños se puede, ¿ya? En las escuelas, la escuela es un medio adecuado para su tratamiento, ¿ya? Por utilizarse el lenguaje como medio comunicativo, ¿no? O sea, sí o sí, los docentes en las escuelas regulares, tanto como especiales, sí o sí, ¿no? Por eso en la anterior clase les decía, cuán importante, y a veces para los profesores ahorita van a decir mil cosas, pero cuán importante es que un niño con discapacidad leve vaya todavía a la escuela regular, ¿no? Para hacer este intercambio comunicativo, ¿no? Para que fulanita le diga, Leticia, ven a ver, ven a jugar, ven esto, y entonces ella sepa relacionarse, sepa ir, ¿no? Y hemos visto cuánta importancia se daba en esto, digamos, en la relación social, la importancia de la educadora especial de sensibilizar, de adecuar, ¿no? Y invitar también a los especialistas, ¿no? Entonces hay profesoras, por ejemplo, educadoras que me dicen, la profe no me ha entendido, creo que no me estoy dando bien, entonces no sé si usted puede ir y esto, ¿no? Entonces miramos la fecha, entonces lo ponemos como terapia en casa, terapia en escuela, ¿no? Entonces vamos entre las dos, ¿no? Y vamos a hacer nuestro pequeño taller, ¿no? Nuestra pequeña actualización para los profesores, administradores y padres, digamos, ¿no? Para que esto, ¿no? Porque sí o sí, la comunicación está en todo, ¿no? Hasta con gestos y con señas la comunicación está ahí, ¿no? Entonces se aconseja un tratamiento para favorecer la comunicación y la socialización entre los niños. Estos niños, sin embargo, aquellos son algunos problemas específicos que deben recibir la atención individualizada. Como les decía, ¿no? Hace rato, las terapias, digamos, individualizadas tienen, digamos, un porqué y un objetivo, ¿no? Siempre y cuando sea la patología que posee el problema, pero entre la patología específica, ¿no? Que debe recibir su atención realmente, ¿no? Entonces, eso, ¿ya? Entonces, hasta aquí estamos haciendo, ya hemos terminado la segunda clase entre la tercera y entonces vamos a continuar al otro PowerPoint para ir viendo esto, ¿no? Entonces ustedes mismos ya están viendo cómo estamos jalando, digamos, poco a poco, estamos viendo ya lo que es fonoaudiología en el campo, digamos, ¿no? Entonces vamos a seguir con esto. Un ratito vamos a parar. Eh, no se puede. Ya. Entonces, vamos a seguir, ¿no? Y vamos a ver, digamos, sobre la introducción de la comunicación humana normal, ¿no? Entonces, la introducción de la comunicación humana, eso es lo que les decía, cuán importante es la comunicación. La comunicación es la forma de interacción entre dos o más personas, ¿no? Ya sea mediante de la palabra, habla y escrita, ¿no? Entonces, por ejemplo, la comunicación, como les digo, puede ser un gesto, unas señas o unas expresiones emocionales cuyo resultado
Es un intercambio significativo, ¿no? Que conducen a una comprensión de acuerdo al comportamiento adecuado que se debe aclarar que existen diferentes formas entre información y comunicación, ¿no? Vamos a ver factores aquí de la comunicación, ¿no? Y cómo es la interacción que podemos dar nosotros, tanto sea un gesto, ¿no? Es como si entrara un paciente, digamos, anárquico, ¿no? O alguien ya lo ha visto, digamos, algún especialista ya me ha colocado, o el psicólogo que en su file, en su historia, que es anárquico, entonces yo no voy a empezar directamente, voy a decirle, hola, Juanito, ven, sentate, que no, 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 y ponerme muy cariñosa, no, me voy a poner, ¿cómo estás? Bien, todo, ¿cómo te llamas? Siempre en este, ¿no? ¿Para qué? Para que él mismo diga, sí, voy a hacer mi intercambio, voy a hacer mis gestos, voy a pero creo que con ella no le puedo hacer el mismo relinche que le he hecho a la otra terapeuta, ¿no? Y, por ejemplo, en esto que digo de señas y gestos, en la estimulación que nosotros damos a nuestros niños, sí o sí la madre, ¿no? O los que le rodean o los que le cuidan, saben qué momento ya, parece que ha habido alguna fallita del sistema. ¿Ya? Vamos a seguir compartiendo nuestra diapositiva. Ya. Y entonces eso, ¿no? Ya. Un ratito me pueden dar. Bueno, yo creo que sí, sí debe estar grabando todavía esto, ¿no? Eh, y entonces esto, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es la comunicación? Podemos decir que comunicarse también es dar información, ¿no? Y transmisión entre la información que se realiza a través de un instrumento y medios, ¿no? Muy variados como la radio, televisión, teléfono, todo eso también es, ¿no? Es la comunicación, que recibe y decide sobre la información, aunque el significado sea puede ser novedoso, puede ser positivo, negativo, ¿no? Dependiendo de la noticia o lo que vamos a hacer, para, digamos, para una comunicación, ¿no? Las informaciones de ida y de vuelta, ¿no? En el tono, dependiendo del gesto, de la postura, de la situación, de los aspectos verbales o no verbales, ¿ya? Y quienes sean los que comuniquen, interviene de una manera, ¿ya? Decisiva. Las personas, aunque hablen en la misma lengua, no tienen el mismo vocabulario y no dan la misma significación que una a la otra, ¿no? Que la interacción, como les estaba diciendo aquí ahorita, dice bien clarito, la información y la transmisión que uno reciba del uno del otro va a hacer que la comunicación sea, digamos, buena, mala,
y depende, digamos, del estado emocional que la persona transmita. Es como decir, si voy a dar una noticia de un fallecimiento, entonces me voy a poner triste, me va a dar un desequilibrio del timbre, ¿no? Entonces mi voz va a ser, ay, no sé qué, entonces cortante, y entonces la otra persona va a va a recibir la información y también se va a quebrar, digamos, ¿no? Porque está recibiendo una noticia donde mi voz, mi tono, está siendo, digamos, de una emoción triste, ¿no? De una emoción, de una noticia no negativa, sino eh, mala, digamos, ¿no? Y dependiendo, digamos, si hoy día es tu cumpleaños, yo digo feliz cumpleaños, ¿no? Entonces, dependiendo de mis gestos, dependiendo de mi tono, dependiendo de la altura de la voz que voy a dar, también va a ser, ¿no? Entonces, la comunicación puede ser una noticia buena, noticia mala, entonces, dependiendo de lo novedoso y de cómo haga yo la información y la transmisión de este, va a ser esto, ¿no? Como les digo, puede ser no verbal, ¿no? El no verbal es con los gestos, con los gestos, ¿no? Algunos papás, por ejemplo, en las terapias me hacen esto, por ejemplo, ¿no? Se comunican no verbal con sus hijos, ¿no? El niño está pegando, está haciendo un revinche, perdón, ¿no? Está haciendo eso y la mamá lo único o el papá hace su cara y un gesto y el niño está sentado quieto y mirando a sus papás, ¿no? Entonces esto hace que la terapia, digamos, un rato es bueno porque están haciendo ellos, están educando, no están viendo, digamos, el nivel de respeto que tienen que tener a la persona que les está haciendo la evaluación, ¿no? Y también es malo porque en la evaluación yo quiero que ese niño sea un dinamita, quiero que reaccione como es para yo saber, digamos, qué diagnóstico y a qué especialistas debo pedir, digamos, ayuda, ayuda, ¿no? O bueno, intervención para que estos me saquen si sí o no es un diagnóstico que tiene que ver un poquito más con otra especialización, ¿no? Entonces, estos de no verbales son pues los que sí o sí nos van a otorgar a nosotros hacer todo esto. ¿Ya? Como les digo, la comunicación es grande, ¿ya? Entonces, factores, ¿ya? Que favorecen que la comunicación de las relaciones interpersonales sean, ¿no ve? Que sean que favorezcan. Existen diversos factores que se relacionan con la información entre dos o más personas. ¿Dónde se desarrolla la comunicación, no? La distancia entre los interlocutores, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre la distancia, ¿qué vamos a hacer entre la distancia? Puede ser por teléfono, estamos en larga distancia, nos estamos hablando, estamos transmitiendo información, retroalimentándonos, ¿no? En la distancia puede haber, digamos, esto de los niños. Si yo desde mi escritorio quiero enseñarle algo al niño, en esa pequeña distancia, que no es mucho, estamos en el mismo consultorio, no va a haber, digamos, una buena recepción de lo que yo, de la información que le quiero dar, del tratamiento. Entonces yo tengo que estar a su lado, ¿no? Tengo que estar ahí para que entre los dos, digamos, yo le diga, ¿no? Por ejemplo, cuando hago articulación, eh, mis labios siempre están de colores o muy exagerados, ¿no? ¿Por qué? Porque este niño me va a hacer la imitación de la articulación y yo lo tengo que tener por lo menos el de medio metro o un metro, ¿no? Medio, ¿no? Entonces le digo, repetime la palabra, ¿no? Entonces ahí hago las distancias entre locutores, ¿no? Entonces cuando hablamos de distancia es también algo grande, ¿no? Sus niveles de comprensión, digamos, cómo yo voy a hacer, digamos, hacerle comprender, digamos, con qué metodología, con qué voy a yo transmitir la comunicación, la información, para que esto se haga, digamos, eh, para que sepa y entienda lo que le estoy diciendo, lo que quiero, digamos. Es como decir, eh, nosotros, por ejemplo, en algunas tareas que mandamos, yo mando, por ejemplo, no es porque quiero meterme a algo pedagógico, pero por ejemplo, anda a practicar el rojo, ¿no? Polera roja. ¿Por qué? Porque le voy a enseñar la palabra rojo
Y entonces también me tiene que saber discriminar, ¿no? Me tiene que saber decir, sí, este es el rojo y es rojo, rojo, es repetir rojo. Y entonces hago el lenguaje, hago un poco de educación y, ¿no ven? Entonces tengo que saber, por eso es bueno saber, como les decía, el nivel comprensivo es muy importante para un paciente hacerlo, ¿no? Su personalidad. La personalidad del terapeuta va a depender también a lo que reciba, digamos, el paciente, ¿no? El que va a recibir, ¿no? La información que yo le debo dar, digamos, porque si yo estoy de una cara, digamos así, no me va a entender, digamos, ¿no? Muchos papás con nuestra personalidad le hacemos caer, digamos, le decimos las verdades, pero con un buen ambiente, digamos, no con algo de que no es así, digamos, sí, es el TEA, sí. Entonces, cuando vienen y le dicen otro especialista que tal vez la personalidad del, del otro espacio ha sido muy estricto, muy duro, como nosotros diríamos, entonces vienen con que, ay, el TEA y se ponen a llorar, es autista, que no sé qué, va a tener esto y otro, ¿no? Entonces, la personalidad que le dé, el relajamiento que le dé a la persona, lo que yo haga, es, digamos, de la información que le voy a dar, entonces le doy esa información. Es como ahora, digamos, ¿no? Que yo les estoy dando esta información y depende, digamos, de lo que he hecho, digamos, del nivel de comprensión, digamos, de cómo les estoy dando ejemplos para que ustedes puedan, digamos, recibir la información y puedan estar, digamos, esto a todo lo que les estoy dando. Y mi personalidad, ¿no ve? Que por más que, digamos, ustedes estén detrás de las pantallas y no estén con los, ¿cómo se llama? Con todas las cámaras prendidas, todo eso, mi personalidad sigue siendo, digamos, la de una docente que les está, digamos, porque sé que están escuchando, me están escuchando, entonces quiero que esto se, ¿no? Sus motivaciones, ¿ya? Experiencias y perspectivas, ¿no? Esto es la motivación que yo voy a dar en la clase, ¿no? Entonces yo puedo, por ejemplo, ver y decir, aprendan las cámaras, los quiero ver a todos, y no, en esto, entonces no, ¿no? Entonces, sabemos que una persona se cansa, digamos, ¿no? Y está escuchando, algunas veces están haciendo unidades, ¿no? Entonces, ¿yo cómo voy a hacer, digamos, ¿no? ¿De dónde me voy a motivar, digamos, de alguna experiencia que ya les he contado de mi centro, desde las clases pasadas? Entonces, ¿cómo yo voy a hacer, digamos? Y cómo quiero que yo y ustedes le den a la expectativa que yo estoy dándoles a ustedes, ¿no? Otro es el conocimiento de los hechos, ¿ya? O de las situaciones que motivan la comunicación, ¿no? Entonces, si yo hago una clase amena, ¿no? Una clase que por lo menos ustedes digan, sí, estoy aprendiendo algo o me está enseñando algo, entonces es así. Con los niños es lo mismo, ¿no? Entonces, la situación, digamos, cuando ustedes dan una suma, en muchos libros que yo veo dice, fulanita compró pan y la menganita compró esto, ¿cuánto ha hecho? Digamos, ¿no? Y si tú le dices, tú tienes esta manzana, entonces yo hago que el conocimiento que yo tenga, la situación que motiva, le voy a motivar, digamos, a que me dé el resultado y que haya una comunicación, que es lo importante, ¿no? El estatus, ¿no? Social entre interlocutores, ¿no? Sabemos que hay, digamos, a mí como docente, ahorita están, digamos, ¿no? Soy aquí la que está interviniendo, soy la que va a dar, digamos, todo esto, y soy la que debo dar, digamos, el estatus, digamos, ¿no? Entonces, pero si yo, como siempre, les digo que ustedes son mis colegas, ¿no? Entonces, yo estoy viendo que no, que ustedes no solamente van a ser como un estatus, sino, sí, que ya nos está dando la clase, pero sí estamos ahí, ¿no? Estamos iguales, ¿no? Somos profesionales todos, somos esto, ¿no? Entonces, a veces cuando el estatus social del interlocutor puede ser un director, no sé, alguien más, entonces ustedes van a bajar su tono, ustedes van a hacer esto y entonces el locutor va un poco a subir puede subir sus conocimientos, puede subir muchas cosas, entonces el estatus social de los interlocutores va a depender mucho también de la comunicación, porque si es que, por ejemplo, digo, digo, un director pueda mandar una orden, ¿no? Y, y los interlocutores, ¿no? Dicen, no, pero
se equivoca, es esto, ¿no? Muchas veces. Pocos no lo hacen y pocos no lo hacen, digamos, ¿no? Entonces los que no lo hacen están como, ay, después se va a agarrar conmigo, después va a hacer esto, entonces el estatus social de los interlocutores también intervienen a lo que puede hacer una comunicación amena, ¿no? El soporte actualizado para comunicarse, digamos, ¿no? Es lo que estamos haciendo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué soportes, qué materiales, qué dinámica yo estoy tomando aquí, digamos, en clase, ¿no? Estoy tomando lo que es la pantalla, la presentación, ¿no? Estoy viendo, digamos, algunos, digamos, puedo apagar la pantalla y solamente puedo hablar y ustedes, ¿no? Todos apagados la pantalla. El soporte mío, tal vez para mí, ¿no? Lo veo un poco más dinámico porque sí o sí, ustedes van a, se está grabando esta clase y entonces ustedes van a aprenderlo y van a repetir, digamos, todo lo que estoy haciendo, ¿no? Y entonces los soportes que tengamos dentro del curso, digamos, va a ser su metodología dinámica, de animación, otros materiales metodológicos que ustedes van a utilizar, ¿no? Las palabras utilizadas, ¿no? Como les digo, para una buena comunicación, digamos, debo tener un diccionario léxico, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para hablarles, para hacerles, digamos, que ustedes entiendan, digamos, como, eh, por ejemplo, les digo, sí, un ABD va a necesitar esto porque tiene una disarte y esto. Entonces, estoy hablando, digamos, una palabra muy médica que ustedes, por ejemplo, algunos van a conocer por un curso o algo que ustedes hayan avanzado y saben, digamos, algún contexto o familiares que se han enfermado o algo ha pasado y ustedes saben, digamos, de qué estoy hablando, pero hay muchos que no, digamos. Entonces, las palabras bien utilizadas también entre los niños es igual. Cuando la semana pasada les hablaba de los sinónimos, entonces, como ustedes también van a buscar un sinónimo para que la palabra sea bien utilizada, ¿no? Dentro del curso, dentro de su terapia, ¿no? Entonces, esta palabra bien utilizada va a hacer que el niño entienda y la comunicación igual sea entendible, legible, ¿no? Y ellos puedan saber de qué están hablando, de qué objeto era, ¿no? Con otro nombre tal vez, o de qué descripción estoy tomando, ¿ya? La manera de expresarse, los gestos, las mímicas, las miradas, ¿no? Va a hacer esto mucho, ¿ya? Dependiendo, digamos, yo les hablo y a veces cuando digo normal, han visto ustedes que subo la manita y siempre hago como normal, entre comillas, ¿no? Entonces yo misma estoy haciendo algunos gestos, algunas, si ustedes vieran bien, digamos, si estuviera aquí, estuviera, yo siempre estoy con la mano hablando y haciendo gestos para igual para hacer una interacción, para decir, con mi cabeza me están entendiendo, ¿no ve? Entonces, ahí ustedes igual hacen sus gestos, digamos, para expresarse con los niños, ¿no? Cuando le dicen, sí, ustedes se acuerdan, y entonces el cielo, digamos, apuntan arriba, y el niño se está dando cuenta que sí, que estamos hablando del cielo, ¿no? Y que está arriba, y que es allá, ¿no ve? Y entonces, los profesores, más que todos los docentes, utilizan estos, digamos, gestuales, ¿no? Cuando se expresa, ¿ya? El número de diversidad entre locutores, ¿no? Esto es realmente importante, ¿no? Porque ustedes, por ejemplo, cuando entran a un curso, o yo cuando estoy en mi consultorio, digamos, veo, digamos, la diversidad que hay, digamos, ¿no? Dentro del curso es más todavía, porque en mi consultorio entra el papá o la mamá, o a veces quieren entrar toda la familia que entran y ahí veo la diversidad que hay y puede estar afectando a este niño o en la forma, digamos, de hacer, ¿no? En las diversidades, por ejemplo, pues vamos a ir un poco al lenguaje, ¿no? O a algún idioma que el interlocutor va a estar hablando, entonces va a ser una diversidad que estoy aprendiendo de un idioma a otro idioma y voy a hacer esto, ¿no? Ahora, al referirme al número es que yo soy, por ejemplo, ustedes son de tal
de Santa Cruz, de La Paz, de así, y entonces ahí va a haber un número de diversidad entre locutores, ¿no? Entonces yo tal vez tengo que buscar otra vez la palabra utilizada, la que está arriba, ¿no? Tengo que buscar los niveles comprensivos, tengo que buscar la motivación para que todos entremos en este, para que el interlocutor y el moderador tome esto y el que va a recibir la información pueda recibirla, ¿no? Pese a las diversidades que hay, ¿no? Y el número de personas, ¿no? Por ejemplo, cuando hago una terapia me ha tocado, digamos, grupal, hay niños que, digamos, viven en esta zona, viven en la otra zona, y a veces sus lenguajes son, ¿no? Entonces tienen sus bueno, tienen su forma de hablar, ¿no? Y entonces esto hace, digamos, que hay una diversidad y dice, no, yo no entiendo, no, profe, yo no sé, digamos, ¿no? Y la otra sí, yo sé, ¿no? Y entonces ahí digo, sí, entonces le trato de explicar, digamos, ¿no? Entonces nos vamos directamente a lo que yo quiero hacer, digamos, al ejercicio que me voy a dar, pese a la diversidad y al número que estoy teniendo entre los niños, ¿no? Las redes de comunicación, bueno, de eso ya hemos hablado, ¿no? Sobre todo lo que hay, digamos, ¿no? Las redes, podemos irnos tecnológicas, podemos irnos conexiones también, podemos hacer redes de comunicación, ¿no? Las estrategias en los individuos, ¿no? Las estrategias, ¿no? ¿Cómo vamos a tomar, digamos, por ejemplo, cómo voy a enseñar la tarea, ¿no? ¿Qué estrategia, qué metodología voy a tomar con los pacientes o con mis alumnos que van a estar dentro de mi salón, dentro de mi consultorio? Entonces voy a ir viendo esto, ¿ya? Ahora sí, les voy a molestar. ¿Están ahí todos? ¿Estamos bien? ¿Están entendiendo? Para ir al otro. Ya. Sí. Ya, existen factores que promueven y facilitan el proceso comunicativo. Existen muchos factores, ¿no? Es sobre lo que les decía, digamos, como una profesora va a buscar, digamos, o una logopeda, una fonoaudióloga va a hacer una alternativa comunicativa, ¿no? Para que este niño, digamos, pueda hablar. Mucho depende del lugar o momento elegido en que vamos a dar, digamos, ¿no? Muchos niños, por ejemplo, eh, quieren hacer terapia en medio de la clase, ¿no? Sacarlos de su espacio, están recibiendo un conocimiento y dicen, no, tiene terapia de fonoaudiología y tiene que ir, ¿no? Entonces en los centros a veces pasa eso, ¿no? Entonces lo están sacando de un lado para entrar en media hora o los 40 minutos, 45 minutos para volver y otra vez y se ha perdido de una cosa, ¿no? Entonces el momento elegido en el horario que se va a dar la terapia es muy importante, ¿ya? El lugar también, ¿no? Entonces, dependiendo si, por ejemplo, si yo voy a dar una terapia, tengo que tener, si estoy en un centro infantil, que solamente me estoy guiando a niños, tengo que tener, aunque sea un juguete, ¿no? Un medio didáctico, algo que llame su atención y que sea, digamos, de un lugar que sí o sí les relaje, que los reconforte, para que ellos puedan, digamos, hacer esto, ¿no? Entonces, sí o sí, ¿no? Entonces, elegir el lugar y el momento es muy adecuado, facilitan esto en el proceso comunicativo, porque ellos mismos, digamos, se adaptan y dicen qué bonito, y entonces todo es bonito, y entonces aquí estoy segura y voy a hablar y voy a decir y ya está, ¿no? El estado emocional del facilitador, ¿no? Entonces, como les digo, o sea, yo me tengo que poner, y ustedes se tienen que poner, digamos, en este aspecto, pese las cosas que pasen. Personalmente, ¿no? En su casa, en todo eso, ustedes tienen que facilitar, porque el estado emocional que nosotros demos a los niños que vamos a tener la terapia, tiene que ser buena, digamos, ¿no? Tiene que estar, digamos, ahí, porque sí o sí, es como lo que muchos dicen, ¿no? Los niños absorben, son esponjitas, y si
ven algo o sienten algo y ya no quieren, digamos, ¿no? Y la terapia tiene que seguir, ¿no? Escuchar activamente, ¿no? O sea, esto, ¿no? Digamos, en el escuchar activamente, ¿qué quiere decir? A veces todos cometemos errores. Podemos cometer muchos errores también en la evaluación, ¿no? Cuando queremos poner algo, como ya, por ejemplo, yo conozco a un TEA, sé cómo va a reaccionar, sé que tengo que levantar un poquito, no levantar mucho la voz, pero ser más, tengo que tener una voz más firme, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para ir con él y saber, digamos, cómo es. Pero todos, aunque con patología, con discapacidad, síndrome de Down, son diferentes, ¿no? Y entonces, yo un rato, por eso se hace la evaluación, hablo con los padres, saco mucha información para saber, digamos, cómo es que yo voy a ir después de intervenir con ese niño, ¿no? Porque puede, ese TEA puede tener una hipersensibilidad en el oído, ¿no? Al ruido. Entonces, si a mí me escucha gritándome, a mí me escucha diciendo algo que no debería ser, o apago directamente, o esto, entonces yo voy a escuchar activamente a los padres, digamos, ¿no? Y voy a estar siempre ahí. Ahora en la evaluación, digamos, yo puedo estar evaluando, puedo estar haciendo algo, puedo estar haciendo la tarea, el ejercicio que le voy a dar de tarea para esta semana, pero estoy escuchando qué está diciendo el niño del otro niño y qué están hablando cosas, y si yo escucho algo, digamos, malo, entonces ahí me meto rapidito, y si yo estoy escuchando algo, a veces hasta me río, ¿no? Porque son niños, ¿no? Entonces, esto quiere decir escuchar activamente, que esto nos va a poner, ¿no? Igual, cuando ahorita, por ejemplo, por eso siempre les pregunto, porque quiero escucharles, ¿no? Porque quiero ver qué opinan, digamos, pueden tener otras opiniones, ¿no? Donde yo tengo que como moduladora tengo que explicarles y tengo que también ponerme también, si es que tengo algún error, escuchar, ¿no? Y recibir la información, ¿no? A veces esto de escuchar también tiene que ver también en la evaluación con los padres. Hay padres que la evaluación a veces de media hora, 45 minutos, se vuelven 2, 3 horas. ¿Por qué? Porque muchos padres lo dejan al niño ahí jugando en la mesita y se desfogan con la terapeuta. Y muchos quieren, digamos, decir todo lo que le ha pasado desde que han nacido, porque es que quieren expresar que ellos no tienen la culpa y todo eso. Entonces, escuchar activamente tanto a los niños, tanto a los profesores, facilitan, ¿no? El proceso comunicativo. ¿Ya? Hacer preguntas abiertas es muy importante, ¿no? Y específicas, ¿no? ¿Por qué? Porque en la evaluación, eh, como les digo, a veces no tenemos ¿no? A veces sí, porque en los centros lo bueno es cuando estamos en centros educativos especiales, estamos con toda la mañana, ¿no? Y entonces podemos programar y podemos ver, digamos, ¿no? Que este papá va a hacer esto, entonces podemos tardar un poquito más de lo esto, ¿no? En consultorio, o bueno, en los institutos que tienen hora, ¿no? Que tienen sí o sí fijada la hora, tú tienes que hacer las preguntas sí o sí ya directas, abiertas y específicas directamente, ¿no? Entonces es como hacerle una anamnesis, preguntarle la edad del niño, todo esto, si va a la escuela, para ir tomando nota y hasta hacerlas bien específicas, ¿no? Desde cuándo ha hablado, desde cuándo ha gorjeado, desde cuándo ha hecho esto, para ir, ¿no? No redundar y no sé qué, porque a veces sí es bueno, ¿no? Porque vamos a escuchar a la persona, ¿no? Pero esta parte, por ejemplo, es más, digamos, cuando el tiempo es limitado, ¿no? El horario, por ejemplo, yo tengo que evaluar de tal hora a tal hora y de tal hora tengo que dar terapia a otro niño y su espacio y su hora no puedo hacer entonces esto, ¿no? También me va a facilitar porque hay padres que también están como, ya, hagamos rápido esto y ya, ¿no? Entonces, siempre tener las preguntas bien abiertas y bien específicas me va a hacer, ¿no? La otra es las declaraciones de deseos, opiniones y sentimientos, ¿no? ¿A qué me refiero esto? ¿Qué expectativas tenemos?
cuáles son las opiniones que recibimos, ¿no? Con qué sentimiento, ¿no? Con qué, digamos, el papá viene, no, es que yo deseo que mi hijo espere o pueda hablar, por lo menos pueda comunicarse por algo que, para que yo le entienda, para que sepa, digamos, cuando le está doliendo algo o cuando necesita esto, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es, no? ¿Y qué opiniones vamos a tomar, no? ¿Qué vamos a hacer, digamos, no? Porque ellos están así, ¿no? El mensaje consistente, digamos, que tenemos que tener, digamos, a esto, ¿no? El mensaje, cuando decimos consistente, tiene que ser, digamos, lo he evaluado al niño y le voy a comunicar el diagnóstico, que es un mensaje consistente, ¿no? Que le voy a decir, le voy a explicar, ¿no? Lo que siempre tenemos que recordar es que cuando demos un diagnóstico, sea fonoaudiológico, sea el especialista que sea, tiene que ir, digamos, ¿no? Con esto, ¿no? Explicarle, digamos, porque podemos decir, sí, ya lo hemos detectado, tiene una disfasia, tiene algún trastorno específico, va a tener terapias y ya está. El papá se queda como, ahora, o el profesor mismo, ¿no? Cuando recibe el informe, ¿no? Entonces, él dice, sí, tiene esto, pero ¿y ahora qué hago con esto? ¿Qué es esto? En primer lugar, ¿no? Entonces yo veo, ¿no? La información positiva. Esta información positiva, ojo, no es darle la esperanza, es darle paz, tranquilidad, un poquito de lo que ya hay, ¿no? Es de compensar, digamos, esta información, ya. Sabemos que ya el doctor y muchos de mis colegas me han dicho que tengo discapacidad. Ya, y que tiene esto, entonces, ya, el padre acepta, ya sabe, y ahí. ¿Cuál es la información positiva que voy a dar? Que sí, que va a tener terapia, ¿no? Que sí vamos a ir con esta metodología. Que el proceso va a ser lento, pero sí vamos a tener eh, alguna mejora, digamos, ¿no? No sea la mejora que ella está esperando, pero sí va a haber, digamos, ¿no? Dependiendo, digamos, del nivel de discapacidad, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a ir trabajando, ¿no? Puede ser un leve, un moderado, un grave, por ejemplo, por lo menos que coma, ¿no? Que no lo eche, ¿no? Que coma ahí, que esté ahí, que entienda su nombre, que le diga así, ¿no? Entonces eso, vamos a ir viendo, digamos, de la gravedad y las informaciones de compensación, que son las informaciones positivas que podemos darle. O sea, sí tenemos esto, pero también podemos hacer esto. No darles una gran esperanza, porque en realidad, digamos, dependiendo del daño neurológico, puede tener una involución. Pueden muchos TEAs, por ejemplo, ¿no? Sí han tenido, entonces siempre recordar a la mamá que este TEA puede tener algún rato otro retroceso. No solamente ha hecho un retroceso a los 2, a los meses, a los 18 meses, como muchos neurólogos lo dicen, ¿no? Entonces, sí ha habido, digamos, este retroceso, han llegado a casa, nunca más el niño ha hablado de lo que hace un desarrollo normal, o ya ha empezado con estas conductas muy chiquito y todo eso. Entonces yo le digo, sí, ya vamos a empezar terapia, estamos a tiempo, podemos empezar a sacar las palabritas, meterles para hacer la metodología, pero recordarle que sí podemos volver a tener un retroceso más adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños crecen, porque sí o sí, sus hormonas y todo eso, y van a ir relacionándose con el contexto también y pueden tener sus crisis, ¿no? Y en estas crisis pueden ser, digamos, que sean grandes, digamos, y que afecte, digamos, a su condición, ¿no? Y entonces puede tener otro retroceso. Pero dentro de ese retroceso tenemos que empezar otra vez de nuevo porque sí o sí tenemos que volver, ¿no? Y entonces estas son las informaciones. Saber recompensar, digamos, ¿no?
Esto nos facilita, digamos, entre los niños que vamos a dar terapia, nos facilita, digamos, saber decirle qué bien has hecho, aunque no, no. Por eso es que nosotros tenemos que motivar, ¿no? Entonces, a la primera siempre se les dice a los padres o a los docentes que va a responder mal, porque sí o sí tiene una dificultad, porque sí o sí tiene un trastorno, tiene este problema, ¿no? Y entonces me va a contestar mal a la primera, pero yo no tengo que poner una cara como, no, dilo bien y ya, no, más bien, qué bien. Sí. Entonces yo voy a recordar y voy a hacer esa palabra hasta que él sepa, digamos. Y compensar no solamente recompensar dándole algo o no, puede ser, no, no siempre no, pero con mostrarle mi cara feliz, mi cara de satisfacción de lo que él está haciendo, eso es saber recompensar, ¿no? Utilizar el mismo código, ¿no? A veces, por ejemplo, eh, sobre todo en las feas niñas, me ocurre, ¿no? Las niñas se guían mucho, ¿no? Con la experiencia que tengo, se guían mucho por la música, ¿no? Entonces, a veces se aburre, yo prendo la computadora, pongo cualquier canción, sea cumbia, sea lo que sea, y me pongo a bailar al lado de ella. Y ella empieza a mirarme y se empieza a relajar. Y entonces ella empieza a bailar. Entonces bailamos juntos. Y ese es un código. Estamos hablando del mismo código, nos estamos llevando bien. Le estoy sacando de su trance, le estoy sacando de su crisis que este momento está teniendo. Entonces, eso me facilita a mí que haya. Y entonces, el mismo código de los niños a veces no solamente es el comunicarse. Como ya les había dicho, por ejemplo, con solo que el niño esté agarrando el juguete y yo agarro el mismo juguete y repito lo mismo que él, le miro, le sonrío, medio que aquí ya estamos utilizando un código, ¿no? Estamos haciendo el mismo código para comunicarnos, para llevarnos bien, ¿no? Entonces eso hace que haya esta comunicación, que haya esto. Entonces es bien importante saber, digamos, utilizar algunos, no es así un código realmente, pero bueno, lo decimos como un lenguaje alternativo, ¿no? De llegar con el niño, ¿no? Emociones de conductas y observaciones específicas. ¿A qué se refiere esto? A que podemos ver, digamos, algunas conductas anárquicas, ¿no? Las anárquicas o adaptativas, los trastornos adaptativos se dan en muchos niños chiquitos que no están ambientados, digamos, a un lugar. Esto a veces nosotras mismas en la evaluación, ustedes en el este ven que si a un niño con discapacidad no lo sacan mucho, no le hacen ver el contexto social, eh, hasta recibir el sol, no porque sean mal, haya algún ¿me escuchan? Perdón, está lento el en Sí, la se le escucha, pantalla. Lisa. Ah, ya, Escucho, Liz. ah, ya. Ay, qué bien. Sí, Liz. Ya. Entonces, estas conductas adaptativas es cuando el niño no, como les decía, no es por los padres porque hay algún maltrato o algo, sino porque, digamos, son sobreprotectores y lo sacan al niño y no sabe cómo hacer, digamos, cómo comportarse en el lugar, digamos, ¿no? Hay niños, por ejemplo, que entran corriendo, perdón, ya, y entonces no hacen bien, digamos, esto esto, ¿no? Entonces entran corriendo al consultorio, agarran una cosa, agarran otra cosa, agarran eso, ¿no? Entonces ahí sí le podemos ver y decimos así, ¿no? Y rapidito, hola, ¿cómo estás? ¿No? Eh, Juanito, Juan, le digo,
¿qué estás haciendo? Me has pedido permiso hoy, yo soy la licenciada, yo soy esto. Entonces, yo entro a tu casa, sí, me gustaría, te gustaría, y empieza él. Si él no entiende todo esto, yo ya estoy haciendo un nivel comprensivo y estoy diciendo, ay, solamente es una conducta de que ha venido a agarrar cositas y ya está. Eso no quiere decir que tenga un problema, que tenga un trastorno o un problema más de conducta, sino que está haciendo observación y que no, digamos, ha visto algún límite o no ve límites y ya está, ¿no? Entonces, sí les recomiendo a los papás hacer fortalecer este límite y no sé qué, pero ya es algo, ¿no? Ahora cuando el niño entra directamente reactivo, ya peleando con los papás, pateando y todo eso, ya entonces hago y observo, digamos, ¿no? Dónde realmente quién está, porque a veces, digamos, intento y digo, ya, mamá, un ratito anda, voy a ver si lo hace conmigo también, porque a veces los padres son los reactivos que hacen que esta conducta sea más anárquica, más energética y que sigan haciéndolo y que sigan ya, y ya sea con grito, y haya alteraciones, entonces le digo, ¿no? Entonces un ratito salga y yo lo veo, sigo llorando, no lo toco, no le digo nada y sigo y le digo, ya, se te ha pasado, cálmate. Y si sigue, bueno, yo me hago eso y les digo a los papás, eso sí, nadie puede entrar al consultorio hasta que yo no le diga y hasta que él no se calme. Entonces el niño se va a poner eso, ¿no? Ahora hay niños que también si tienen algún problema cardíaco, a ellos no, a ellos sí o sí hay que hacerlo calmar porque, ¿no? Por su enfermedad. Pero a los que no, digamos, sí o sí, tenemos que esperar, tenemos que nosotros observar, digamos, hasta dónde, quién es el que va a mandar en el curso, digamos, quién es, ¿no? Entonces puede hacer muchos revinches, todo eso. Tengo niños, por ejemplo, con TDAH, porque su TDAH está que ya necesita medicamentos, pero es como la mamá me dice, ¿y usted cómo hace? Con la mirada nomás es como, y cuando digo, Ian, Ian, y el otro salta, y es como si yo fuera ahí la jefa, todo, ¿no? Y nunca, nunca ha habido nada, digamos, porque ese niño me ama, me adora, pero él sabe, digamos, y he puesto mis reglas en mi consultorio, es como, ven, vamos a practicar. Ese niño ha entrado llorando, ese niño ha entrado con sus revinches groseros de todo eso, pero yo he hecho que no me importa nada que llore, que se canse, a ver quién manda, después te has cansado, si te relajas, sí. Entonces tu recompensa, hablábamos de la recompensa, va a ser salir, porque te has portado bien, porque te has callado. ¿No? Entonces a la segunda terapia vuelve el niño, me quiere hacer eso y le digo, ¿por qué dejas de llorar y no juegas algo? Entonces lo dejo jugar, lo dejo experimentar, observar todos los juguetes que quiera, todos los juegos que quiera, y le digo, pero me lo vuelves a poner. Y entonces en la tercera, él sabe que si yo estoy bien, pues también va a tener todo, su recompensa va a ser grande. Y entonces ahí entonces empiezo a interactuar y le digo, ven, vamos a hacer la terapia. ¿No? Entonces vamos a hacer el cuaderno, repetime esto, hazme esto, bien, lo has hecho bien, listo. Entonces tienes tus 5 minutos para seguir jugando. Y después salimos. Y todo es paz y amor. Entonces, estas conductas, emociones de conductas y observaciones específicas que nosotros tenemos que tener dentro de la clase, ¿no? Para esto también es a veces muy complejo, pero cuando ya, digamos, es muy grande el niño y ya, y sé que me puede hacer algún daño, también yo ya agarro y digo, bueno, primero pasaremos terapia con psicología, primero haremos esto para que venga al consultorio, ¿no? Porque si es que ya estamos pasando de los límites, no estamos pudiendo lo que yo les he dicho, digamos, todo lo bonito que les he dicho, no estoy pudiendo y sigo con esas conductas, y ya son más de 3 sesiones, entonces sí o sí pido ayuda, ¿no? Vamos al psicólogo, le explico por qué es que se lo estoy remitiendo, porque quiero que primero él agarre sus conocimientos de su especialidad y me lo pueda, digamos, un poco hacer la intervención, y cuando él decida, ¿no? Decirme, bueno, ya, y esto va a pasar mucho en sus cursos también, ¿no? Ustedes pueden tener un niño así y no es que digan, ah, no, ya, este niño no, que vaya más, ¿no ves? A un centro de educación especial y todo esto, o en un centro de educación especial. Por eso es bueno apoyarse, por eso es esto de
de los profesionales, de los especialistas y de las reuniones multidisciplinarias, porque vamos a decir, ¿no? Creo que si necesito un medicamento, porque esto, ¿no? Y un medicamento que no sea tampoco que lo dope, ¿no? Sino que, bueno, la psiquiatra verá, digamos, si es que necesitaría, ¿no? Entonces, en las emociones de conducta es bien importante que nosotros ya estemos dando nuestros ojitos, ¿no? Para si se comporta bien, no tiene esto, pero sí que es bien ¿cómo se llama? Que tenga una protección exagerada, va a hacer que esta emoción de conducta se especifique en una alteración, ¿no? de la voz. Y en esta voz vamos a ver la voz infantilizada, ¿no? Entonces, ¿cuánto yo ahí, no? El papá es, siéntate papito y no sé qué, y la terapia, y uno ve, y ahí yo veo y digo, ya esta guagua seguro que está hablando infantilizado, porque si el papá empieza a utilizar y ya me ha demostrado que está yendo muchos hitos, entonces necesito al psicólogo, pero no para el niño, sino para el papá, para que vaya un rato y el psicólogo le diga, digamos, que ya es un niño grande, que no lo puede tratar así, que el mayor es de esta conducta que está afectando en el niño y está hablando como un bebé. Y después al bebé, mi área va a dar, ¿no? Y le va a decir a la profe, bueno, tenemos que hacer el equipo, y el equipo que le trate a este niño, todos tenemos que saber que este niño hay que empezar a decir que ya no es un bebé, que está grande, ¿no? Y a veces hasta hacerle pasar penita, y si sigues hablando como bebé, te voy a cambiar de pañal, porque los bebés nomás se le cambian de pañal, o te voy a dar una mamadera, ¿no? Hay algunos que me han dicho, dame una mamadera, y yo era como, creo que ahora qué hago, ¿no? No tiene miedo a la mamadera, no tiene vergüenza, entonces voy a dar otro, ¿no? Y entonces las conductas van desde lo más grande hasta lo más chiquito, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo eso en esto, ¿no? Saber expresar los sentimientos es bueno, ¿no? Entonces ya, esto ya lo he dicho hacia arriba, escuchar activamente, entonces con esto también, ¿no? Habituarse y planificar la información ya es bueno, ¿no? Nosotros, como, como logopedas, como fonoaudiólogas, mis pasos van a ser evaluar, hacer la anamnesis, y todo lo que se les va a explicar en el cuarto módulo, como es la evaluación entera, ¿no? Y yo tengo que planificar mi información, ¿no? Entonces, si yo me he quedado con ese niño y visto algunas cosas que ha hecho y que no estaba haciendo del padre, entonces yo cómo voy a planificar para darle la información después, ¿no? Entonces, es importante que la persona que va a dar el diagnóstico, que va a decir que tiene unas dificultades del aprendizaje y tiene que hacer esto, entonces yo me voy a tomar de cómo voy a hacer, de cómo voy a planificar para darle este resultado. Que los resultados, aunque sean mínimos, aunque tú le digas, no, no tiene nada, se le va a pasar con 2 orientaciones, ya está. Es como, y es algo, se va a solucionar y algo, ¿no? Y entonces es eso, ¿ya? Cuantos menos escalones de información, digamos, menos se va a ir a la deformación, digamos. A veces sí tenemos que especificar bien, pero no irnos tanto a otras ramas que no, a veces no sabemos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ahorita les he hablado de medicamentos, pero no me voy a poner a hablar de qué medicamentos, porque no soy farmacéutica, porque no soy esto, entonces no me voy a poner ahí porque me voy a enredar, voy a dar mala información, ¿ya? Voy a estar, digamos, metiendo la pata, como diríamos, entonces no puedo dar eso, digamos, no tengo que saber, digamos, de mi rama, qué voy a decir, qué voy a hablar, digamos, ¿no? Y de lo que sepa, por ejemplo, si yo sé de estimulación temprana, alguito, y ese algo sí lo puedo transmitir, pero bien transmitido la información, estoy saltando un escalón, pero sabiendo, es como ustedes, si van a dar una información después del diplomado, es porque ya lo saben, porque se han retroalimentado, saben el conocimiento que se les está dando en este diplomado, van a saber de diagnósticos, van a saber de los principios de rehabilitación, van a saber la intervención y la evaluación en que se trata.
Entonces, voy a poder, digamos, decir, por ejemplo, ah, sí, me ha llegado una displasia, sí, ah, ya. Entonces, sí, ¿no? Esto está referido, bueno, como dice rotacismo, entonces este rotacismo yo voy a hacerlo bien, digamos, ¿no? Entonces, se trata del fonema R, entonces esta intervención va a tener, seguro que la especialista le va a dar, digamos, los ejercicios adecuados y dependiendo a eso, por favor, me trae a mí los ejercicios que está tomando el especialista para que yo un poco haga en este, pero es que ustedes ya saben, digamos, ¿no? Pero si vamos a decir yo, como hace rato, ¿no? Les decía, sí, va a tomar este medicamento, pero tiene que tomarlo con glicina, la no sé qué, ¿no? Entonces, me voy a ir mareando porque algún rato ese medicamento que yo le pongo el Neuril, por ejemplo, ¿no? Ahorita el que más me ha aprendido. Entonces, me va a decir la señorita que me orina. O sea, afecta tanto cuánto hay que darle y cómo hay que darle. Yo no puedo decir, sí, es que esto es para los niños que tienen epilepsia, también se trata para los niños que tienen daños neurológicos y y viene con la dosis cuando, digamos, no lo sé, digamos, ¿no? Entonces voy a subir un escalón de una información y voy a deformar, digamos, todo eso, porque la mamá ya va a empezar a investigar, así, y todos nos vamos a hacer un checo, ¿no? Entonces es bueno eso, ¿no? Si algo, digamos, ustedes que ya tienen el curso de fonoaudiología y logopedia, entonces sí pueden dar, digamos, alguna información, pero más, digamos, de que si es que se nos ha ido una patología en este diplomado y ustedes no lo saben, mejor no meterse, ¿no ve? Hasta que lo sepan, ¿ya? Cada persona tiene su punto de vista. Eso es muy importante. Eso facilita a que la comunicación, ya el proceso de comunicación sea más amplio, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero esto? Eh, que cada persona, o sea, los padres pueden tener un punto de vista, digamos, ¿no? De lo que le estamos diciendo, los terapeutas, todo el mundo va a tener su punto de vista, todo el mundo va a tener su objetividad, digamos, o decir, hoy creo que la licenciada, ¿no? No, creo que no, ¿no? No está tomando esto y no le ha hecho esto o no ha dicho esto, ¿no? Entonces yo tengo mi punto de vista y creo que es esto. Pero ahí, sí o sí, tenemos que hacer eso, ¿no? Lo de arriba, ¿no? Entonces, hablar, ¿no? Decir, digamos, tener, digamos, las declaraciones de los deseos y opiniones de los sentimientos. Ahí va a surgir mucho de cada uno su punto de vista, ¿ya? Y el otro es comprobar los mensajes que le damos, ¿no? Entonces, es como a veces, digamos, les explico y me dicen, sí, ya, y yo le digo, entonces veremos en el internet, en tal página, tal vez, otro videíto, pues, poquito, y decir, y ver, digamos, ¿no? Porque a veces me dicen, vienen mamás y me dicen, ay, mi hijo sigue mal, sigue portándose mal, ¿no? Y yo digo, sí, pero sabe por qué se está portando mal, entonces voy a comprobar el mensaje si ha recibido bien, ¿no? Entonces es por esto, no es porque esté realmente está con una patología de disfasia. Yo le expliqué que la disfasia, dependiendo si es expresiva, comprensiva, mixta o motora, va a recibir, digamos, este niño eh, no habla, no dice nada, empieza a interaccionar, molestar al compañerito, y se ponen agresivos, uno porque no pueden hablar o porque, digamos, están recibiendo algún mal, digamos, lenguaje que le ocasione una autoestima y lo único que hace es reflejarse, pegarse, o que la disfasia, por ejemplo, es entre los TDAH es un rato así, dicen, no, este TDAH no tiene disfasia, y esa disfasia hace que este niño incremente. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es hurgar y observar, y con sorditos, todo, entonces creemos que eso no, pero es, como no se puede comunicar, está tratando otras cosas, entonces puede estar afectándose. Entonces yo compruebo el mensaje que le he dado y me dicen, ay, sí, es que no he entendido bien. Entonces,
Y creo que la profesora lo ha explicado mal, entonces le digo, bueno, entonces, si usted gusta, le da mi número de teléfono a la profe y yo le voy a explicar realmente estas reacciones. Entonces, estoy comprobando, digamos, los mensajes. Tenemos que comprobar, digamos, en las terapias, digamos, has hecho esto, hemos dicho que era esto, ¿no ve? No que le aumentes la bombillita y le hagas así, lo puedes hacer esto, ¿no? Entonces, yo compruebo cuando doy, digamos, las clases o las evaluaciones de programa a distancia, antes de que se vaya a su casa, compruebo si el papá puede hacerlos, compruebo si es que la educadora también lo puede hacer, la dejo a ella hacer lo que yo ya he hecho para ver, digamos, para comprobar, digamos, si ha llegado la comprensión, si ha llegado todo, para que no hagamos mal ninguna, ¿no ven? Porque errores de humanos, ¿no? Y entonces, eso, ¿ya? Hasta ahí vamos a hacer la clase. Espero que me hayan entendido, estamos en la comunicación, los factores que promueven, hemos visto el otro, ¿no? El, el desarrollo de la comunicación, hemos visto cómo uno se va a desarrollar, cómo uno tiene que hacer, digamos, las distancias, los niveles de comprensión, su personalidad, todo eso hemos ido tocando y estamos tocando ahora los factores que promueven la facilidad, que facilitan, digamos, la comunicación dentro, ¿no? Entonces ya nos estamos yendo, ya estamos viendo, digamos, y algunas sí les estoy dando ya algunas referencias de algunas patologías, ¿no? Les estoy dando algunas referencias de algunas, digamos, que van a ir profundizando en el siguiente módulo de cada una de ellas, ¿no? Entonces mañana continuamos, vamos a ir continuando todo lo que no, las habilidades comunicativas y técnicas, con eso ya tenemos todavía el desarrollo del lenguaje, eso vamos a ir hablando, ¿no? Sobre sus edades de sobre qué es un fonema, qué es un morfema. Bueno, mañana vamos a ir tocando todo eso y vamos a ir terminando para entrar ya a las patologías con la ¿no? Previo, antes de entrar al siguiente módulo, vamos a tener un cuestionario y la pregunta de evaluación, que son realmente que tienen todo esto, ¿no? Hoy día vamos a subir dos de las clases anteriores, las presentaciones, las diapositivas que les estoy poniendo, para que ustedes vayan un poquito viendo, ¿no? Si nos hemos retrasado en horario o algo, entonces ustedes van a ir repasando eso, ¿no? Entonces ya nos falta, mañana vamos a continuar y ya para dejarle todo listo para nuestro próximo docente, ¿no? Entonces nos vemos el día de mañana, hasta mañana. ¿O alguna pregunta? No, no, Hasta Mañana, mañana. Lisa. hasta mañana, Hasta mañana. hasta mañana. Le hice mañana el horario Hasta mañana. normal, Licen. Sí, mañana es de 10 a 12, normal. ¿Ya? Muchas Ya, gracias, Licen. gracias. Gracias, Liz. Gracias, Listen. Hasta luego. Hasta luego. Alice, gracias. Hasta luego.